Momentu honetatik aurrera, hemendik minutu batera edo hitza emango diot Itziar Gandariaseri, gurekin arratsalde hau hausnarketa eta bere ikerlanen ondorioz dakizkien zenbait kontu gurekin partekatzera etorri dana. Itziar Deustuko Unibertsitateko irakaslea da eta ikerlaria da, hain justu gure artean daukagun gaienen inguruko kontuetan. Contamos esta tarde con la participación y la colaboración de Itziar Gandarias, que va a compartirnos sus descubrimientos o sus reflexiones o sus investigaciones en torno al tema de las redes y alianzas de mujeres. Itziar es profesora de la Universidad de Deusto e investigadora en esta misma institución. Beste barik, Itziar, zurea da hitza. Bueno, arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrik asko, gonbidapenagatik, oso pozik nago eta plazer bat hemen arratsalde honetan, eguzkitsua bai, esan da. Eskertzen dizuet egoteaz, izan ditugun egunekin, hemen egotea, nik uste dut badauka meritoa. Hori, eskerrik asko Ainhoa, Elo eta Eukene gonbidapenagatik. Os decía, ¿no? Que estoy, pues gracias por la invitación. Os agradezco que estéis. No, conocía Basque Escola, pero es la primera vez que tengo la posibilidad de participar y tener este diálogo. Un poco yo me he presentado a Eukene, pero igual un poco contar algo más que, lo que os voy a presentar hoy cuando Ainhoa me contactó, la verdad es que, mi tesis fue sobre este tema de las redes y alianzas entre mujeres, concretamente sobre cómo articular dentro del movimiento feminista las alianzas entre mujeres migradas y mujeres vascas. Lo hice a partir de la articulación de la plataforma de la Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria un poco lo que os voy a compartir hoy es los aprendizajes y también las dificultades y los nudos que tuvimos, ¿no? Había preparado, la presentación será en castellano. También es verdad que yo participo en Mujeres del Mundo Babel, que igual algunas conocéis, de Bilbao, y he estado en varios espacios de articulación de mujeres. Sin más, si os parece, paso a presentar la presentación, a compartir. He preparado un... A ver. Voy a poner en... Espera un momentito, a ver si me dejo desde el principio. Ahí está. Vale. Vale. Yo he preparado la exposición, pero también si queréis en algún momento cortarme o hacer algún comentario en el chat, pues también lo podéis hacer, ¿vale? Pero vamos, la idea sería un poco que nos sirva la presentación para luego pues hacer un debate sobre qué posibilidades y limitaciones y retos tenemos en la construcción de alianzas entre mujeres. Entonces, he preparado dos partes. Una primera, voy a hablar un poco de cuáles son las estrategias del patriarcado, ¿no? para que las mujeres no nos aliemos y no hagamos alianzas. Luego, hablaré un poco de cuáles son las propuestas que se han hecho desde el feminismo para construir redes, ¿no? Diferentes propuestas. Y luego, pues algunas, ¿no? A partir de la experiencia que os acabo de contar que tuvimos en la plataforma de la Marcha Mundial, pues qué aprendizajes tuvimos y reflexionar un poco desde ahí. Vale, no sé si puedo quitar yo, no me podéis quitar, ¿verdad? La barra, si no, intento mirar así. Vale. Una de las grandes estrategias, ¿no? que ha tenido el patriarcado es generar el odio, la rivalidad, ¿no? O lo que se conoce como la misoginia entre las mujeres, ¿no? Al final esta pugna entre mujeres, pues claramente es una estrategia desestabilizadora del empoderamiento, de la lucha de las mujeres y del avance de los derechos, ¿no? Y por supuesto favorece el fortalecimiento del discurso machista en todos los ámbitos, ¿no? Tanto público y privado.
Esto no quiere decir que las mujeres no tengamos que tener conflictos, esto no quiere decir que las mujeres tengamos que estar de acuerdo en todo, es lo que vamos a ver, pero sí que es verdad que, bueno, partimos de que estructuralmente vivimos en una sociedad patriarcal, por tanto, nosotras también reproducimos, ¿no?, esas estrategias que tiene el patriarcado, ¿no? Y muchas veces eso, no nos preguntamos, ¿no?, cuál es nuestra relación o cómo vemos a las mujeres, ¿no? Y qué, ahí qué función ha tenido el patriarcado, pues para que las mujeres, ¿no? Eh, no nos juntemos, ¿no? No sé quién decía hace tiempo, ¿no? Claro, es que los hombres que siempre ha sido más fácil, los hombres siempre han estado en el espacio público, ¿no? Por tanto, siempre se juntaban, ¿no? Las mujeres hemos tenido muchas más dificultades para tener encuentros. Por supuesto que siempre se buscaban, ¿no? Y las mujeres, pues cuando iban al río a lavar o cuando, ¿no?, haciendo otras actividades, ahí es donde se juntaban, ¿no? Pero siempre ha habido como mucha más dificultad, ¿no? Es decir, el patriarcado nos ha querido bastante en el mundo privado, ¿no? Cada una en su casa, solas y no juntas, ¿no? Em, por tanto, la falacia está de una rivalidad natural. Ah, bueno, por otro lado también hay como mucho dicho de que las mujeres, ¿no? Pues somos muy malas entre nosotras, ¿no? Esta cosa de que las mujeres no pueden estar juntas, ¿no? El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Bueno, seguro que eso os ocurre como muchas de estas frases que habréis oído, ¿no? Eh, de hecho, esta rivalidad, ¿no?, natural, ¿no?, esa falacia de la rivalidad natural que subyace a cualquier tipo de relación entre mujeres, pues sigue operando hoy en día, ¿no?, en contra nuestra, que además está muy, muy ligada a esto del mito del amor romántico, ¿no? Eh, y luego también, bueno, pues las relaciones entre mujeres siempre se han, eh, bueno, pues visto mal, sobre todo por esta cosa, ¿no?, de que ponían en jaque también, ¿no?, las relaciones heterosexuales, ¿no? Por tanto, diríamos que al patriarcado, ¿no?, le ha venido siempre muy bien fomentar todas estas consignas de que las mujeres no podemos hacer nada juntas, ¿no? Y que siempre estamos en pelea. Tenemos muchas, ¿verdad? Muchas en el imaginario de la cultura. Pues fijaros, Disney, ¿no? Con bueno, ahí os pongo, ¿no? Blancanieves y la bruja, ¿no? Esta cosa de que la rivalidad es entre las mujeres, ¿no? Y siempre por el hombre, ¿no? Hay mucho en la cultura y en el imaginario con el que hemos crecido, ¿no?, que siempre aparece, ¿no?, como que las mujeres además están, ¿no?, peleándose y siempre además por un hombre, ¿no? Por tanto, vemos que es una herramienta patriarcal y del amor romántico que ha sido utilizado muy hábilmente y sigue siendo utilizado como método de control, ¿no? Por tanto, claro, ¿no? A veces es como, bueno, el peor enemigo de una mujer es otra, ¿no? ¿Dónde está el peligro y de quién nos tenemos que defender, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, claramente, ¿no?, el feminismo apunta muy bien a que la amenaza es otra, ¿no? Y no tenemos que protegernos de las otras mujeres, ¿no? Tenemos que protegernos unas a otras frente a todas las formas de violencia machista. Por lo tanto, bueno, yo creo que ya el feminismo, ¿no?, ha ido intentando construir, ¿no?, otro contraimaginario, ¿no?, donde las mujeres, por otro lado, también hemos sido, y gracias a la defensa, ¿no?, y a que nos hemos defendido unas y otras y hemos creado esas redes, pues hemos podido también enfrentar a la violencia machista, ¿no? Y enfrentamos diariamente. Por tanto, algo que un poco os lanzaba es si somos capaces en nuestra práctica política, ¿no?, de identificar qué estrategias patriarcales cotidianas fomentan esa pugna entre mujeres, ¿no? Que a veces son muy, cuando yo digo estrategias, no estoy hablando de una estrategia como muy, ¿cómo diría?, visible, sino cosas que tenemos muy internalizadas, ¿no? Bueno, que hablo de, por ejemplo, se nos activa enseguida, ¿no? Por ejemplo, la desconfianza hacia otras mujeres, ¿no? Enseguida, ¿no?, la inseguridad que nos genera, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Qué pasa ahí, no? Las envidias, ¿no? O sea, ¿qué hay de todo eso, no? Y si a veces, bueno, nos hemos parado a pensar, ¿no? Eh, de qué manera también, ¿no?, eso está fomentado, pues, por lo que decimos, ¿no? Por ese patriarcado que, bueno, que ese ideal también de la mujer, ¿no?, hace que, bueno, pues aparezcamos todas como enemigas. Vale, desde los feminismos, ¿no? Desde los feminismos, yo creo que una de las grandes para mí, bueno, capacidades y potencialidades de los feminismos, y hablo en plural, ¿no? Pero creo que bueno, ya nos toca hablar, ¿no?, de que hay muchos feminismos,
es que el feminismo no solamente ha sido un movimiento de contrarreacción, ¿no? Defensa, sino que también está proponiendo nuevos mundos, nuevas formas de ser, nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Y en este sentido hay autoras y hay movimientos que también, ¿no? Eh, Al final hablar de feminismo es hablar de poder, ¿no? Y nos están también proponiendo como otras formas de gestionar el poder, otras formas de relacionarnos, ¿no? Entre nosotras, que no tengan que estar siempre desde, ¿no? Este modelo patriarcal más de la jerarquía, de la sumisión, de la subordinación, ¿no? Porque claro, aquí lo que va a pasar mucho es que parece que en el poder, en cuanto en esa escala de poder ya hay mujeres que ocupan puestos de poder, parece que ya, ¿no? Pues eso es feminismo. La cuestión es que yo creo que el feminismo va más allá y quiere cambiar, ¿no? Esas formas que tenemos de gestionar el poder, ¿no? Por tanto, bueno, no es simplemente, ¿no? Cambiar en el puesto a un hombre por una mujer, ¿no? Y algo que yo creo que los feminismos en esto y en otras cosas están intentando como romper ese pensamiento, ¿verdad? Que tenemos muy dicotómico, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Que funcionamos en el día a día, ¿no? Romper esa manera, ¿no? Pues como tan binarista de pensar el mundo y de pensar las relaciones. Y una de las cosas es en este ejemplo de crear redes y alianzas, que igual para ser aliadas no necesitamos ser amigas, ¿no? Esto es algo importante, ¿no? O sea, y tiene que ver con que las alianzas no solamente tenemos que hacerlas con gente con la que estamos siempre, siempre de acuerdo, ¿no? O cómo podemos también crear alianzas con gente con la que tenemos desacuerdos e incluso con conflictos, ¿no? Esto es un poco lo que, bueno, desde los feminismos, desde algunas propuestas teóricas han estado pensando. Os traigo vamos a hacer un poco un recorrido, ¿vale? Si me dejáis un recorrido genealógico. Primero voy a empezar en los años 60 y 70 en Estados Unidos, con ese movimiento de liberación de las mujeres. Ahí es donde, no es que antes no haya habido, ¿no? Una conciencia común, pero sí que se hace mucho más pública, ¿no? Con lo que conoceréis como el famoso Sisterhood is Powerful, ¿no? Una conciencia común de que no solo, eh, ¿no? Sufrimos una opresión común, ¿no? De género, sino que hay intereses colectivos, ¿no? Y empiezan a congregarse a través de luchas, ¿no? Hablamos ahí de mujeres militantes de movimientos, de antisistemas, bueno, que son conscientes de esa opresión de género que sufren, pero que además van a ser conscientes de que sufren esa opresión también dentro de sus propios movimientos sociales. Y esto yo creo que es algo súper importante, ¿no? Y que nos genera ir hacia alianzas con otras mujeres con las que igual no pensamos igual, pero que sí que podemos compartir esos intereses colectivos, ¿no? Ahí tenemos el Sisterhood is Powerful de Robin Morgan, fijaros, del 69, ¿no? Que ella dice, ¿no? Fue para nosotras un lento despertar y una deprimente constatación descubrir que realizábamos el mismo trabajo en el movimiento que fuera de él, ¿no? Es decir, de cómo las mujeres en las que siempre pasaban a máquina los discursos de los varones, hacían el café pero no la política, siempre estaban siendo las auxiliares de los hombres, ¿no? No sé si esto suena, ¿no? Podemos decir que podemos luego hablar si ha cambiado o no, o hasta qué punto no, hay igual a las nuevas formas, pero bueno, esta forma, ¿no? De las mujeres de pensar, jo, nos podemos unir, ¿no? Y nos están pasando las mismas cosas, bueno, pues fue un momento importante, ¿no? A pesar de que luego hubo una separación y una crítica muy fuerte en este caso, a las feministas blancas, ¿no? De Estados Unidos, que se las acusaba de elitistas y racistas, ¿no? Una crítica que sobre todo propició pues, el manifiesto del Combahee River Collective, ¿no? Movimiento que sabéis de mujeres negras de los años 60-70, ¿no? Es una declaración maravillosa para mí, yo la hago leer siempre en clase, una declaración negra feminista del año 77. Pues diríamos que esa coalición feminista, fijaros, formada en Estados Unidos en los 70, en un primer momento estaba formada por mujeres no solo blancas, sino también negras, ¿no? Y Audre Lorde, en un maravilloso libro que tiene La hermana la extranjera, habla de cómo ellas sufrieron la penalización por parte de sus pares hombres, ¿no? Dice, aquellas mujeres, en este caso negras, ¿no? Que se atrevieron a indagar en las posibilidades de establecer una conexión feminista con las mujeres no negras, recibieron llamadas telefónicas amenazadoras, ¿no? Cuando pese a las amenazas surgió incluso, ¿no? Una coalición feminista,
La oleada de histeria que recorrió el campo dejó un saldo de varias mujeres negras apaleadas, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado también cuando las mujeres ¿no? Nos hemos unido, ¿no? ¿Y qué potencial tiene eso, ¿no? Em, Más allá de que luego, como veremos, ¿no? Esa coalición que se creó también fue criticada, bueno, por un poco la mirada muy homogénea, ¿no? que había de la mujer y cómo no se recogían las diversas demandas, ¿no? y la diversidad bueno, de las mujeres, ¿no? y de sus situaciones y de sus necesidades. Aquí os dejo, en este caso, pues eso, ¿no? El movimiento de mujeres negras de los años 60 y 70, el Combahee River Collective, que es un poco el origen, ¿no? del término de la interseccionalidad. Y ellas son las primeras que empiezan a hablar de la simultaneidad de opresiones, ¿no? Y de cómo, bueno, ellas empiezan a decir, ¿no? que es muy interesante, ¿no? Cómo ellas no se sienten de todo cómodas en el colectivo de mujeres, ¿por qué? ¿No? Eh, Sobre todo se habla, y cuando se piensa en mujer, se ven las necesidades de las mujeres blancas, pero también dentro del movimiento, ¿no? de hombres negros en lucha contra el racismo en Estados Unidos, también sufren, ¿no? pues todo el patriarcado y el machismo por parte de los hombres, ¿no? Por tanto, están siempre como en un lugar, en un fuera de lugar, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y ellas en este manifiesto, que es muy cortito, que os decía antes que os recomendaba, una declaración feminista negra, ellas dicen, el coste psicológico de ser una mujer negra y las dificultades que esto representa a la hora de alcanzar una conciencia política y hacer una labor política no se pueden subestimar, ¿no? Yo creo que esto es algo que nos recuerdan mucho y que la palabra es también quién puedo ya hacer, ¿no? ¿Quién puede hoy hacer política pública, ¿no? ¿Quién puede, pues eso, participar? Me da igual si tanto a nivel más política formal como en grupos de mujeres, en movimiento feminista, ¿no? También hoy en día, ¿no? El activismo, ¿no? Bueno, como decían algunas mujeres migradas, y la participación, ¿no? Es un privilegio, ¿no? Por tanto, no podemos subestimar, ¿no? Cuando lo hacen. Fijaros, ellas decían, ¿no? Nosotras creemos que la política de la sexualidad bajo el sistema patriarcal se adueña de la vida de las mujeres negras tanto como la política de clase y raza. Y también encontramos difícil separar la opresión racial de la clasista y de la sexual porque en nuestras vidas las tres son una experiencia simultánea. Por tanto, ¿no? Sabemos que no existe tal cosa como la opresión racial sexual que no sea solamente racial o solamente sexual, ¿no? Bueno, y dan algunos ejemplos, ¿no? Por tanto, ellas son un poco, hoy no vamos a hablar mucho de la interseccionalidad, que es otro gran tema que bueno, eso trabaja, pero sí que ellas empiezan sobre todo en esa red de crear alianzas entre mujeres. Bueno, primero tendremos que ver qué mujeres y qué nos pasa a las mujeres y qué necesidades diferentes tenemos y ver esas diferencias y desigualdades entre nosotras, ¿no? Porque no solamente es hablar de las diferencias, yo creo, puntualizaré mucho luego, sino hablar de las desigualdades, ¿no? Em, bueno, paso un poco eso y os voy a presentar otro término que sale de la Escuela de Mujeres de Milán, que seguro que habéis oído hablar de él. Se conoce, yo creo que menos, que es el término de afidamento, ¿vale? Es originario de esa Escuela de Mujeres de Milán y de la comunidad filosófica diotima de la Universidad de Verona, que a partir además de la propia experiencia de los grupos de autoconciencia, los grupos de autoconciencia que también empiezan en Estados Unidos, ¿no? Pero que luego, bueno, pues yo creo que se expanden, ¿no? por muchísimos lugares, que llegan en este caso a Europa e Italia, y a partir de esos grupos de autoconciencia desarrollan, que esto es lo interesante, toda una producción teórica conceptual que ha sido denominado como el feminismo italiano de la diferencia sexual. Para mí, un feminismo muy poco conocido y de lo poco que se conoce con mucho también prejuicio, ¿no? A este feminismo más de la diferencia sexual, pero que yo creo que en términos de creación de redes, de alianzas y sobre todo de propuestas para crear otro tipo de relaciones de poder, ¿no? y cómo gestionar las relaciones entre nosotras, me parece que tienen mucho que aportar. Sobre todo se concentra su actividad, ¿no? entre los años entre 1966 y 1986, ¿no? Durante esos 2 décadas. Vale, pues en un comienzo, este concepto, que es un concepto simbólico, fijaros qué importante también es desde el feminismo, algo que hemos dicho, ¿no? Es la importancia del lenguaje, ¿no? Que, bueno, que no estoy diciendo nada nuevo, que no sepáis, pero la importancia de que a veces necesitamos crear conceptos, ¿no? Para, bueno, también dar nombre a, bueno, en este caso sería, ¿no? Una nueva propuesta de cómo relacionarnos entre las mujeres, ¿no?
Este concepto simbólico de afinamiento tomó el nombre primero de entre mujeres. Ellas trabajan mucho, y sobre todo en Barcelona, hay un grupo de investigación muy bueno que están dando, bueno, que siguen desarrollando mucho este pensamiento de la Escuela de Mujeres de Milán y tienen muchísimos textos, si a alguien le interesa luego puedo pasar sobre este tema también de entre mujeres, ¿no? Y después ya pasa a denominarse afinamiento y denuncian cómo a las mujeres, fijaros, como mandato primario de obediencia al padre se nos enseña a desconfiar entre nosotras, a pensar que nuestra otra igual es nuestra peor enemiga. Para ellas afirman que las mujeres no tenemos historia como grupo. Esto es súper importante, a veces lo hemos pensado, ¿no? No podemos echar atrás y ver, ¿no? A las mujeres como grupo, lo que decíamos antes, las mujeres estábamos solas, ¿no? De una en una, en cada casa. O sea, no tenemos una genealogía y ni un imaginario común pasado histórico, ¿no? Como grupo. Porque además nuestra primera adscripción ha sido con el padre y su ley. Por tanto, todos los pensamientos modernos, tanto el psicoanálisis, la antropología estructuralista, la historia moderna, van a basar sus argumentos en que la entrada a la cultura entendida como ley paterna solo se hace a través de una separación inicial y necesaria con la madre, ¿no? Considerada como la naturaleza, ¿no? Y lo que van a denunciar estas mujeres es que esa ruptura entre la niña y la madre, que está propiciada por la cultura, es parte de la operación de ese sistema patriarcal que mantiene separadas a las mujeres entre sí sin construir, ¿no? una comunidad entre ellas. No puedo ver del todo, no me deja, pero bueno, ahí lo dejo. No sé si podría quitarlo de abajo. Bueno, voy a intentarlo luego a ver si puedo. Por tanto, el afinamiento es una práctica que desafía el orden patriarcal, que exige a las mujeres a cambio de cuidado y protección, ¿no? La desvinculación, la sospecha y la desidentificación entre ellas, ¿no? Y justamente el afianzamiento es una práctica de confianza y cuidado mutuo entre mujeres. Implica, y esto es para mí lo más importante, un cambio paradigmático del concepto de relación, porque supone un cambio simbólico de la manera en que las mujeres nos hemos relacionado hasta ahora, ya que designa la búsqueda de referencias simbólicas entre mujeres. Tenemos muy pocas referencias simbólicas de las mujeres. A ver, si vamos más allá, y claro que una siempre encuentra, ¿no? Cuando dicen, bueno, referencias, ¿no? En tu genealogía familiar, pero diríamos que referencias más políticas, ¿no? Y históricas siempre son hombres, ¿no? Eh, y con este término de afinamiento, que la verdad es que no hay traducción literal, ¿no? Se combinan conceptos como confiar, apoyarse, ¿no? Eh, ay, es que me pasa, no puedo leer del todo, pero bueno, no sé si vosotras veis toda la pantalla, es que a mí no me deja ver entera. Bueno, como dejarse, ¿no? Dejarse también, ellas ahora vamos a ver, dar una vuelta al concepto de autoridad, ¿no? Luisa Muraro es una bueno, autora de esta corriente muy interesante. Ella tiene todo, bueno, pues un trabajo de cómo pasar del concepto de poder, entendiendo el poder desde esta mirada más androcéntrica, ¿no? Al concepto de la autoridad, ¿no? Ellas proponen mucho fomentar e impulsar la autoridad entre mujeres. Y resignifica este concepto de autoridad distinguiéndolo del de poder, basándose en la concepción teórica del poder de Hannah Arendt, que bueno, yo no tampoco soy experta, es más de filosofía, ¿no? Pero es muy interesante Hannah Arendt, ella cómo bueno, teoriza sobre el concepto de poder, ¿no? Y desde esta perspectiva más arendtiana, una de las características principales del concepto de autoridad es su carácter siempre relacional y en circulación. Un poco también a la mirada que tiene Foucault sobre el poder, ¿no? Que el poder no se tiene, sino que siempre se ejerce, ¿no? El poder se da en el ejercicio, no tanto ¿no? O sea, se da en la relación, ¿no? No tanto desde una propiedad. Por tanto, no se trata de una cualidad propia o ajena, sino que necesitamos a una otra para que exista autoridad. Esto es muy interesante, ¿no? Por tanto, es una competencia simbólica que podemos decir lo construimos entre las personas. En este sentido, la autoridad cobra sentido no tanto en la imposición o coerción, sino en el reconocimiento de autoridad y legitimidad que otorgamos, ¿no? A las demás personas. Bueno, desde otro lado, ¿no? Seguro que conocéis este concepto, ¿no? De la sororidad, que se hizo muy conocido, sobre todo de la autora de Marcela Lagarde, mexicana, que bueno, muchas veces ha estado por aquí, por el País Vasco,
De hecho, yo creo que hace muchos años yo estuve en una conferencia que creo que organizó Eudel sobre, bueno, con ella. Es la última vez que la he visto así presencialmente. Bueno, el término sororidad proviene del latín soror, sororis, ¿no? Que significa hermana. Marcela Lagarde lo propone como una dimensión ética, política y práctica, ¿no? Del feminismo contemporáneo. De hecho, se asemeja al concepto que acabamos de ver, el afianzamiento, en que también propicia la confianza, el reconocimiento recíproco de la autoridad y el apoyo entre mujeres, ¿no? Marcela Lagarde la define como el fundamento ético de las prácticas políticas entre mujeres para deconstruir la enemistad patriarcal, el racismo, el adultismo y todas las formas de supremacía, de desigualdad y de dominación entre las mujeres, con acciones prácticas de cooperación, alianza y sustentabilidad entre nosotras, ¿no? Ella propone un pacto político entre las mujeres, ¿no? Y a mí me parece que es muy interesante su propuesta porque nos dice, cuando ella habla de pactos políticos, no tienen que ser pactos estables ni para toda la vida, ¿no? Sino pactos, ella dice, limitados en el tiempo y con objetivos claros y concisos, que incluyen también las maneras de acordarlos, renovarlos o darles fin. Y eso es algo importante que lo decíamos antes al principio. No se trata de que nos amemos, podemos hacerlo o no. Que no tenemos que ser, ¿no? Amigas o colegas, ¿no? Sino que se trata de coincidir en concepciones del mundo, no se trata de coincidir, perdón, en concepciones del mundo cerradas y obligatorias. Se trata de acordar de manera limitada y puntual algunas cosas con cada vez más mujeres, ¿no? Por tanto, Manzana Lagarde, que además yo creo que ella también tiene experiencia, ¿no? Incluso en la política más formal en México, habla mucho de esta idea de, bueno, de los pactos limitados y concretos, ¿no? Que se puede hacer entre mujeres, ¿no? Creo que es como muy interesante a partir de este concepto de la sororidad. Y bueno, para poder construir precisamente esos pactos, pues es imprescindible que las mujeres nos reconozcamos como interlocutoras unas a otras, reconociendo nuestro valor desde el respeto y la no competencia entre nosotras. En ese sentido, la sororidad emerge como alternativa a la política que impide a las mujeres la identificación positiva de género y conlleva a enfrentar, fijaros, la propia misoginia. Esto es algo que a las mujeres nos cuesta mucho, ¿no? Y sobre todo cuando nos declaramos feministas, ¿no? Pero tengo una compañera, Connie Carranza, de El Salvador. Ella acompaña mucho, ya muchos procesos de acompañamiento a mujeres migradas, que cuando hacíamos a veces encuentros entre mujeres migradas y vascas, ella siempre, algún taller, ¿no? Comenzaba con la pregunta, ¿no? Eh, ¿Eres capaz de reconocer tu misoginia, ¿no? Hacia otras mujeres, ¿no? ¿En qué? ¿No? Trabajar, ¿no? Si podemos nosotras también como identificar, ¿no? La rivalidad, la desconfianza entre las mujeres, como hemos dicho antes, es súper útil, ¿no? Para el patriarcado. Bueno, si podemos descubrir dónde, cómo se nos aparece, ¿no? Qué forma tiene. Bueno, yo creo que esto es algo, ¿no? Un poco para la reflexión. Vale, ella propone en su libro, ¿no? Claves feministas del 2001 dos nociones fundamentales que están ligadas a la sororidad. Uno es la mismidad, que es muy interesante, ¿no? La define como la síntesis filosófica de la autoestima y la autoidentidad. Quizás es la experiencia de afirmación de cada mujer en su propia vida, en su cuerpo y su subjetividad, a través de sus poderes vitales y sus libertades. Es muy interesante. Es como que Marcela Lagarde lo que nos dice es que em, sí que, o sea, la autoestima, la propia autoestima de las mujeres es clave para poder generar alianzas entre nosotras, ¿no? Es decir, a las mujeres siempre se nos ha infravalorado, ¿no? Y nosotras hemos reproducido esa infravaloración hacia otras mujeres, ¿no? Por tanto, ese trabajo de la autoestima y la autoidentidad, ¿no? Y la propia afirmación de, ¿no? nuestra es muy importante para poder ver y reconocer a la otra, ¿no? Luego también cuando vayamos un poco a la experiencia práctica que tuvimos, ¿no? A la hora de construir alianzas, yo creo que es muy importante poder cada una trabajar nuestro dolor, ¿no? Como digo yo, para poder ver el dolor de la otra, ¿no? Porque si no entramos en una especie como de competencia a ver quién tiene más dolor, ¿no? Y qué opresiones más, ¿no? Un poco más, no sé, tiene más envergadura, ¿no? Por tanto, entramos en esta competencia, en esta olimpiada de opresiones que no tiene mucho sentido, ¿no? Esta jerarquía de dolores. Relacionado con esto, justo hace poquito bueno, pues se hablaba, ¿no? De un concepto muy interesante que es de Andrea García, que ha escrito un libro, bueno, sobre la propuesta de la escucha vulnerable, ¿no? De cómo podemos escuchar
¿no? El dolor, ¿no? Que no es nuestro y que igual a veces no tenemos por qué entenderlo, pero sí reconocerlo, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Y el otro concepto de noción que nos habla Marcela Lagarde es el de la culturación feminista. Ella como es antropóloga, pues habla, ¿no? Se trata de una reflexión antropológica sobre la transmisión de los conceptos, los valores, los conocimientos, las prácticas y la experiencia de las feministas en condiciones de hegemonía patriarcal. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, vivimos en un contexto y de hegemonía patriarcal, ¿no? ¿Qué prácticas contra, diría yo, patriarcales, ¿no? ¿Cómo podemos transmitir, ¿no? Esos valores, esos conocimientos o esas prácticas o esos intentos de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Es lo que ella habla de la culturación feminista, ¿no? Y que es importante, ¿no? Pues ir recogiéndolo. Y luego, por último, os traigo la propuesta que hace Audre Lorde, una poeta, feminista, lesbiana, negra, maravillosa, en su libro La hermana, la extranjera. Ella propone la metáfora de las redes entre mujeres, ella propone la casa de la diferencia. Eh, y creo que, bueno, que es muy interesante esta propuesta. Os leo un poco literal del libro, ¿no? Estar juntas las mujeres no era suficiente, éramos distintas. Estar juntas las mujeres gays no era suficiente, éramos distintas. Estar juntas las mujeres negras no era suficiente, éramos distintas. Estar juntas las mujeres lesbianas negras no era suficiente, éramos distintas. Cada una de nosotras tenía sus propias necesidades, sus objetivos y alianzas muy diversas. La supervivencia nos advertía a algunas de nosotras que no nos podíamos permitir definirnos fácilmente, ni tampoco encerrarnos en una definición estrecha. Ha hecho falta cierto tiempo para darnos cuenta de que nuestro lugar era precisamente la casa de la diferencia más que la seguridad de, no sé si alguien puede acabar, porque es que no me deja acabar, no puedo leer. De una diferencia particular. Gracias, más que la seguridad de una diferencia particular, ¿sí? Bueno, yo creo que da la clave, ¿no? Hay que leer bastante, ¿no? Porque habla muy metafóricamente, ¿no? Audre Lorde, ¿no? Pero en realidad lo que nos está diciendo Audre Lorde es que justamente, más que en lo común, nos tenemos que fijar en, o sea, cómo las diferencias son una riqueza y, como dice ella, un trampolín, ¿no? Para la construcción, ¿no? De un camino juntas, ¿no? Porque en general tenemos miedo, ¿no? Pues eso, hablar de las diferencias, hablar de los conflictos. Y ya justo nos está invitando a todo lo contrario. La verdad es que es una maravilla. Dentro de ese libro que os decía, tiene un capítulo muy bueno que es que las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo, que seguro que lo conocéis porque es muy famoso. Y en él dice, promover la mera tolerancia de las diferencias entre las mujeres es incurrir en el más burdo de los reformismos. Supone negar por completo la función creativa que las diferencias desempeñan en nuestras vidas. Las diferencias no deben contemplarse como simple tolerancia. Por el contrario, deben verse como la reserva de polaridades necesarias para que salte la chispa de nuestra creatividad mediante un proceso dialéctico. Solo así deja de resultar amenazadora la necesidad de la interdependencia. Y solo en el marco de la interdependencia de diversas fuerzas reconocidas en un plano de igualdad pueden generarse el poder de buscar nuevas formas de ser en el mundo y el valor y el apoyo necesario para actuar en un territorio todavía por construir. Lo que nos está hablando es precisamente de esa función creativa que pueden desempeñar las diferencias, ¿no? Que además critica, bueno, algo que se ve mucho en el actual sistema, esta cosa de la tolerancia, ¿no? a las diferencias, pero que en realidad no supone ningún cambio, ¿no? ¿Y cómo podemos utilizar las diferencias para, ¿no? En este caso, ¿no? Generar, ¿no? Otras formas, ¿no? O sea, construcción de otras maneras de estar, ¿no? Entre nosotras. Y sobre todo porque así, como dice ella, deja de resultar amenazadora esa necesidad de interdependencia, ¿no? También algo que el patriarcado ha hecho mucho y que hace, ¿no? Es fomentar esta cosa de que la autonomía, ¿no? En este sistema, además, bueno, yo creo actualmente, ¿no? Neoliberal, individualista, ¿no? De que, bueno, somos autosuficientes, ¿no? No nos necesitamos unas de otras, ¿no? Por tanto, bueno, es interesante esta vuelta que ella le da. Y de hecho dice, a las mujeres se nos ha enseñado a hacer caso omiso de nuestras diferencias,
o a verlas como motivo de segregación y desconfianza en lugar de potencialidades para el cambio. Sin una comunidad es imposible liberarse. Como mucho, se podrá establecer un armisticio frágil y temporal entre la persona y su presión. Mas la construcción de una comunidad no pasa por la supresión de nuestras diferencias, ni tampoco por el patético simulacro de que no existen tales diferencias, ¿no? Por tanto, de nuevo, nos está interpelando no a esta cosa de vamos a hacer como que no existen las diferencias, ¿no? Sino que, y tampoco a simplemente, ¿no? Esta cosa, lo que decíamos antes, ¿no? De tolerarlas, ¿no? Sino de poner en el centro, ¿no? Y a partir bueno, de manifestar, ¿no? Nuestras desigualdades y diferencias, ¿no? Ver cómo eso es potencial para construir un cambio, ¿no? Y bueno, para emprender un camino que además sea, bueno, en común. Ella dice, ¿no? Nos hace una muy buena interpelación, ¿no? En los círculos feministas blancos, cuando se pregunta por qué no hay una diversidad de voces, la respuesta que suele darse a esta pregunta es: no sabíamos a quién recurrir. Esa elusión de responsabilidades es lavarse las manos. Yo creo que fijaros que está escrito hace muchísimos años, esto también ahora pasa muchas veces, ¿no? Es como, ¿qué pasa cuando decimos, bueno, ¿por qué no hay, ¿no? Los espacios, ¿por qué no son más diversos? No, es que no sabíamos a quién ir, o no, lo hemos intentado, ¿no? O sea, como muchas veces solemos tirar balones fuera, ¿no? Y cómo en nuestras prácticas, ¿no? Verdaderamente, no hacemos todo un ejercicio que implica, que vamos a ver después, muchísimo energía, tiempo y desplegar mucha energía y mucha energía creativa, como dice la propia Audre Lorde, ¿no? Por tanto, las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo, ¿no? Quizás nos permiten obtener una victoria pasajera siguiendo sus reglas del juego, pero nunca nos valdrán para efectuar un auténtico cambio, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es algo que, bueno, y que me imagino que las mujeres que estáis, ¿no? Y que estáis participando pues eso, en esferas más del ámbito político, ¿no? Bueno, pues lo veréis mucho. Vale, bueno, pues ahora en esta segunda parte me gustaría presentaros algunas de, bueno, los aprendizajes y de las prácticas que intentamos poner en la experiencia que tuvimos de la Marcha Mundial de Mujeres, ¿vale? Que yo hice como mi tesis, bueno, un poco desde el activismo y desde el mundo académico, ¿no? Yo participaba, ¿no? Fue una especie de investigación activista desde ese espacio y bueno, a partir de ahí escribí todo bueno, además de la tesis, ¿no? Un artículo en el que intentaba cómo el objetivo no era tanto crear algo con una unidad, sino cómo pasar más de estar todas unidas a la construcción de lo común. Y cómo para construir ese común no tenemos que estar necesariamente todas unidas o tenemos que estar todas en acuerdo en todo, ¿no? Hay algunas autoras que están hablando mucho ahora de la política de lo común. Yo me basé sobre todo en autoras como Silvia López Gil, es una feminista madrileña que vive ahora en México y es profesora en la Iberoamericana, allí de la Ciudad de México. Y también tiene un librito muy bonito, la filósofa Marina Garcés, catalana, que habla también de la política de lo común, ¿no? Que también, al igual que Audre Lorde, ponen en el centro las desavenencias y los desacuerdos y no tanto lo que tenemos en común, ¿no? Y lo que ellas hablan es que cuando vamos al encuentro con otras, normalmente, y eso lo habremos vivido todas y lo viviréis, una va intentando con su agenda a ver cómo la impone o cómo la mete, ¿no? Pero ¿no? Es como una especie como ahí de forcejeo y ellas hablan un poco de, bueno, cómo con lo que cada una trae, ¿no? Podemos construir algo nuevo. Por tanto, no hay un sujeto definido, sino vamos construyendo lo que somos, ¿no? Y lo que queremos hacer en ese proceso de alianza, ¿no? Bueno, son propuestas como muy interesantes. Bueno, aquí algunas de las cosas que hemos aprendido en nuestra experiencia en la Marcha Mundial de Mujeres. Una es que estar juntas no es suficiente. Un poco trayendo la metáfora que hablaba Audre Lorde, ¿no? Yo creo que ahora también tenemos un poco como nos pasa mucho con el feminismo y ¿no? Con la perspectiva de género. Es decir, poner el punto morado ya es suficiente para decir que una institución trabaja por, ¿no? La igualdad de género o que una institución es feminista. Bueno, pues sabemos que no. Por tanto, nos pasa lo mismo, ¿no? Que haya una mujer negra en nuestras pancartas ya garantiza la diversidad o que pongamos una mujer con silla de ruedas ya garantiza la diversidad. Pues no, ¿no?
Lo digo porque también hay ahora toda una, ¿no? El sistema actual neoliberal es muy, muy bueno en también como presentarnos las diferencias como la fiesta de las diferencias, ¿no? Como una especie de celebración, ¿no? Bonito. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que puede ser bonita porque nos enriquece mucho la diversidad, pero cuesta mucho y conlleva conflicto y desacuerdo. Y esto ya nos gusta menos, ¿no? Cuando ya esta segunda parte de lo conflictivo y lo de estar en desacuerdo es mucho menos bonito, ¿no? Por tanto, cuando decíamos desde la marcha que la diversidad cuesta, no solamente estábamos hablando de que cuesta a nivel psicológico y emocional, porque tienes que invertir mucha energía creativa que hablaba Aurelor, en ver, ¿no? Cómo podemos generar, porque claro, lo que nos pasaba en la marcha es que en la marcha ya había una dinámica generada, ¿no? Os cuento un poco, os sitúo en el contexto para ver, bueno, en qué momento yo llego a la marcha y empezamos este proceso, ¿no? La Marcha Mundial de Mujeres llevaba en el País Vasco, bueno, pues desde el 2000 haciendo acciones. Lo que pasa que sobre todo tuvo bastante, bueno, pues sabéis, bueno, la Marcha Mundial es un movimiento internacional que tiene acciones cada 5 años y aquí, sobre todo en el 2010, sí que fue famosa porque, bueno, pasaba toda una caravana de mujeres por diferentes pueblos del País Vasco, Euskal Herria, y, bueno, pues ahí se fue conociendo. Pero se daban cuenta de que las personas que estaban más en el grupo motor, ¿no? Más estable, era muy homogéneo y que sobre todo tenían casi más relación en los encuentros internacionales con otras mujeres muy diversas, ¿no? Pues cuando había encuentros internacionales en Brasil, que la Marcha Mundial de Mujeres tuvo mucha fuerza en Brasil, o cuando iban a Turquía o incluso en Kurdistán, pero que luego cuando llegaban aquí al País Vasco, la Marcha Mundial de Mujeres, eso, las que participaban eran muy blancas, muy homogéneas y no se tenía casi relación con otro tipo de mujeres que estaban habitando en el País Vasco, ¿no? Por tanto, cuando empezamos a entrar a otros grupos como Mujeres del Mundo, como Garaipen, como Safa, ¿no? Esto fue en el 2013. Claro, una de las preguntas que se hace es, ¿qué implica abrir la puerta o invitar a alguien a tu casa? ¿No? Y esto creo que es importante a la hora de generar alianzas, ¿no? Porque si simplemente es que yo abro y te invito a mi casa, pero yo sigo diciendo dónde están las cosas, ¿no? Y yo sigo, pues eso, estableciendo la metodología, eso no es crear una alianza ni, ¿no? Ni crear un espacio que lo sintamos todas como propio, ¿no? Por tanto, tuvimos que hacer todo un ejercicio de las que llevaban ya una dinámica, ¿no? Y además también muy vasca, de una forma de llevar las asambleas y de hacerlas. Claro, llegan otras mujeres de otros lugares, y no solamente de otros lugares, sino con otras formas de hacer, y empieza a haber conflictos ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Está muy bien decir que quiero la diversidad, pero luego en el día a día es costosa y a veces también tenía que ver con el tema de recursos económicos. Nosotros decíamos cuesta y cuesta dinero, ¿no? Porque nosotros hacíamos también toda una apuesta política por el euskera, pero también garantizábamos que todo el mundo pudiese entender el euskera. Por tanto, hicimos toda una compra de pinganillos, utilizamos, bueno, pues diferentes formas como era Susurlaris, ¿no? Que de una a otra hacían esa traducción. Claro, estamos hablando de todo una puesta en marcha de recursos personales y económicos que es importante tener en cuenta, ¿no? Por tanto, bueno, desde cuándo ponemos las reuniones, ¿no? Porque claro, antes siempre las hacían entre semana, pero claro, si queremos que participen mujeres migradas que trabajan como internas, pues habrá que ponerlas igual un domingo. Ya, pero entonces, claro, ¿no? Por eso digo, ¿no? Que no es tan fácil y tan bonita como parece esta cosa, ¿no? De la diversidad, ¿no? Implica mucha energía extra y sobre todo lo que decía, ¿no? Muchos recursos personales y también económicos. Me acuerdo también cuando tuvimos todo un trabajo em, de generar redes y también participasen en la Marcha Mundial de Mujeres, las mujeres de FECOR, que es aquí en Vizcaya la Federación de Personas con Discapacidad Física, y claro, nos decían, oye, que esto no solamente es que nos invitéis, ¿eh? Esto no va solamente de que nos invitéis y ya está. ¿Dónde vais a hacer la asamblea? Está pensado que que podamos eso, que sea con accesibilidad.
¿qué se va a hacer después? ¿Os vais a ir a un bar donde, o sea, todo había que pensarlo bien, ¿no? Por tanto, lo que os decía, ¿no? Que no es tan fácil. Una de las bonitas estrategias que surgió a partir de ese encuentro de las diferencias, como diría Audre Lorde, es esta propuesta que a la mañana les contaba antes bueno, a Ainhoa, a Elo y a Eukene, es acordar los desacuerdos, ¿no? Y aquí os leo un poco el diario de campo de mi tesis, ¿no? Que decía una compañera, ¿no? ¿Por qué no perder el miedo a hablar de lo que nos separa? ¿No? Nos interpelaba y nos decía eso, ¿no? Quizás al hablarlo nos demos cuenta de que no es tanta la distancia entre nuestras posturas, o sí hay distancia, pero no pasa nada. Es decir, pero hablar y exponer nuestros puntos de vista y escucharnos siempre nos va a llevar a acercarnos entre nosotras, aunque tengamos posturas diferentes. O para mí este momento fue de un nivel, bueno, eh, yo creo que fue muy potente, ¿no? En la marcha, ¿no? La capacidad de perder el miedo, sobre todo, y diría el miedo a hablar de lo que nos separa. Yo creo que esa valentía de las mujeres a veces que hay experiencias, ¿eh? Que hemos hecho. Yo creo que en el País Vasco, sobre todo, ¿no? En momentos donde ha habido mucha separación, ¿no? Yo creo que las mujeres sí que hemos sido, ¿no? Y mujeres muy diversas y con experiencias diferentes hemos sido capaces de sentarnos y escucharnos. Y esta propuesta de acordar los desacuerdos era una metáfora de articulación que, por supuesto, no pretende resolver las diferencias entre nosotras, porque tampoco queremos resolver las diferencias. La cuestión no es suprimirlas, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Aboga por la política del diálogo y la escucha. Yo creo que esto es básico. Pero una escucha, lo que os decía antes, ¿no? Este término que me gusta mucho que le haya puesto nombre, ¿no? Andrea García, la escucha vulnerable. Una escucha no desde la defensa, sino desde el soy capaz de ir más allá de lo que me pasa a mí y escucharte a ti. No, porque a veces yo creo que escuchamos ya para contraatacar, ¿no? Bueno, imagino que en política mucho más, ¿no? De ahí tenéis esa experiencia vosotras. Pero esta sensación de estoy haciendo una escucha verdadera y sincera, ¿no? De lo que está diciendo la otra y soy capaz de salir un poco, ¿no? Aunque no esté de acuerdo, de lo mío, ¿no? Y poder escuchar verdaderamente. Bueno, a mí esa escucha vulnerable me parece muy interesante, ¿no? Es decir, cómo podemos hablar y expresar permitiéndonos acercarnos a la otra, no porque estemos de acuerdo con su postura, fijaros, sino porque nos reconocemos y nos respetamos mutuamente nuestras diferencias. Yo creo que esto es clave y esto implica construir otra forma de relacionarnos, que esto los hombres no lo hacen, ¿no? Y en la política, digo, más patriarcal es justo todo lo contrario, ¿no? Machacar al otro y si puedo, pues, ¿no? Dejarlo en, ¿no? Bueno, lo vemos cotidianamente, ¿no? Por tanto, poder escuchar y compartir nuestros desacuerdos desde el reconocimiento y el respeto permite que se caigan por sí solos esos muros de aire. Yo tengo una amiga, Aisea Miguela, ella es de aquí de Bilbao, pero milita bueno, y ella vive en Madrid, que siempre me decía, ¿no? Que le da la sensación de que entre las mujeres, ¿no? Y en el mundo del activismo, como que se construían muchos muros, pero que eran de aire. Dice, yo creo que si llegamos a hablarlos, esta propuesta que hacéis vosotros, me diga de acordar los acuerdos, como que esos muros se van a desintegrar, ¿no? Es decir, muros de aire que construimos entre nosotras con base a prejuicios sociales que muchas veces reproducimos sin cuestionarlos ni ponerlos en duda, ¿no? Es decir, ¿qué muros tengo yo ya antes, ¿no? Construidos de tal persona, de tal mujeres, ¿no? Soy capaz de reconocerlos, identificarlos, ¿no? Y cómo podemos ir más allá. Bueno, esta es una de las propuestas que quedó casi más en propuesta que en práctica, pero que yo creo que fue, bueno, una de las cosas pues, más bonitas que trabajamos, ¿no? En ese sentido, las diferencias son una oportunidad, fijaros, para mover y sacudir nuestra caja de identidades. Yo lo tengo claro. Yo creo que las diferencias nos mueven y claro que son incómodas porque nos sacan un poco de las zonas de confort. Yo creo que la diferencia enriquece en ese sentido, pero claro, es movilizadora y es incómoda, ¿no? Y si no, ¿no? Pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos pone en duda de nuestros automatismos, en ese hacer y cuestionar nuestros pensamientos más normativos, ¿no? Por tanto, de poco sirve estar juntas si las diferencias no nos interpelan y nos posibilitan cuestionarnos y abrirnos a lo diferente y a lo desconocido, no como una amenaza, vuelvo a decir, con la que tengo que defenderme, ¿no? O hacia la que tengo que defenderme, sino como una oportunidad, ¿no? Incluso yo bueno, pues de crecer, de transformarme, ¿no? Y bueno, yo creo que las diferencias sigo pensando como Audre Lorde, que son un trampolín de potencialidad creativa, de construcción, bueno, muy potente.
Lo que decía antes, las diferencias nos mueven y nos interpelan y nos generan incomodidad, malestar, por supuesto, ¿no? Aquí, bueno, esto fue un encuentro que hicimos, fuimos a Lisboa, era un encuentro europeo y la verdad es que fue una pasada, fuimos 3 autobuses del País Vasco, bueno, fue un... parecía que el encuentro era más de vascas que de un encuentro europeo, ¿no? Fue muy bonito, ¿no? Y fuimos además muchas mujeres diversas, fue un encuentro, la verdad es que maravilloso. En ese sentido, creo que es importante, y ahí la interseccionalidad política nos da muchas claves, ¿no? Cómo superar la lógica de la competencia entre heces, ¿no? Esta cosa de entrar en la Olimpiada de las opresiones. Creo que es una política destructora totalmente, ¿no? Que obstaculiza las alianzas, la jerarquía de dolores, ¿no? Luchar contra una, ¿no? Contribuye a destruir la base común de todas, ¿no? Menospreciar a una contribuye a reforzar la base común de todas. Yo creo que esto es algo que tendríamos como que tatuarnos, ¿no? A veces para cuando estamos, ¿no? En esas cosas, ¿no? De, bueno, pero ¿por qué nos cuesta tanto articularnos y por qué no podemos crear una agenda común, ¿no? Bueno, es difícil, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que tener presente estas cosas, ¿no? Y la otra que es muy importante es que transitamos, y en esta cosa de que nos cuesta romper el pensamiento binarista, es que transitamos entre posiciones de privilegio y opresión. Yo creo que uno de los grandes aportes que han hecho los feminismos negros, chicanos, ¿no? Es cuestionar, ¿no? De que ¿no? Las mujeres, ¿no? En este caso blancas, podemos estar oprimidas por el género, pero que simultáneamente nosotras también podemos reproducir el privilegio y podemos reforzar y reforzamos muchas veces el racismo, el clasismo, el capacitismo. Por tanto, ¿no? Siempre decíamos en la marcha, es gara víctima bakarra que te es gara víctima bakarrik. Yo creo que esto es súper importante, ¿no? ¿También por qué? Porque en el caso de las alianzas entre mujeres migradas y vascas, eh, en- también para las mujeres migradas fue interesante porque también a veces ellas se construían aquí, no en sus países muchas, sino que desde el victimismo, ¿no? Y también es interesante ver qué imaginarios tengo yo de Europa y qué imaginarios tengo yo, ¿no? En este caso del País Vasco, ¿no? Entonces para muchas era como, jo, pues la Marcha Mundial de Mujeres también me ha permitido como mujer migrada darme cuenta de que las realidades de las mujeres vascas no es como el imaginario que tengo yo, que hay mucha diversidad, ¿no? En esas mujeres vascas y que también hay mujeres vascas que sufren opresiones, ¿no? Y que aquí también, ¿no? Me acuerdo yo siempre que una compañera de Ecuador, ¿no? En una asamblea que tuvimos no sé, me acuerdo dónde estábamos, en Guipúzcoa, vinieron mujeres, no me acuerdo tampoco de qué pueblo, pero me acuerdo que eran guipuzcoanas, y me vino y me dijo, jo, Ichi, me ha preguntado si esto está bien decir en castellano. Claro, para Norma de Ecuador, que llevaba 15 años en Bilbao, donde la realidad del euskera pues no lo oye en su día a día, me dice, es que me ha dicho que tiene dificultades para expresarse en castellano. Le digo, claro, sí, sí, es que aquí en el País Vasco también existe la realidad de mujeres que está haciendo un esfuerzo contigo, ¿no? Y que hacen un esfuerzo porque su primer idioma es el euskera, ¿no? Por tanto, eso de repente le abrió las posibilidades, me dijo, otras. Pues fíjate que, bueno, aparte de conectarle, ¿no? Con América Latina, ¿no? Bueno, y luego hubo mucha reflexión, pero es muy interesante, ¿no? Porque también, como todas, nos construimos una imagen muy homogénea, ¿no? Y en el caso de las mujeres vascas también, ¿no? Como, ¿no? Muchas, bueno, pues desde esa opresión de género, ver que también, ¿no? Podemos reproducir y somos opresoras, ¿no? De otras mujeres. En ese sentido, hay un libro muy bueno de María Rodó, que igual lo conocéis, se llama así, Interseccionalidad, que ella habla de la herida interseccional, que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Utiliza este concepto para tener que confrontar un privilegio cuando se acumula sufrimiento, ¿no? Esto cuesta, ¿no? Porque es como, espérate, ¿no? Yo que estoy oprimida, ¿no? Y como mujer, espera, que ahora tengo que, ¿no? ¿Qué me estás interpelando de que yo también oprimo, ¿no? Es aceptar una posición de opresora o de privilegiada cuando te sientes oprimida. Pero, ¿no? Y en ese caso la interseccionalidad muestra que todo esto forma parte de la experiencia simultánea de la opresión y el privilegio y que la existencia de una posición no niega a la otra, ¿no? Yo creo que vuelvo, fijaros, a conectar
con Bagger Reader Collective en el 77, que hablaba ya de todo esto, que hablaban de la simultaneidad de opresiones en su caso, ¿no? Y aquí estamos hablando de la simultaneidad de poder oprimir, pero también, ¿no? A la vez, ¿no? Estar oprimida, ¿no? De nuevo, ¿no? Romper ese pensamiento dicotómico y binarista, ¿no? La gestión de los privilegios es una cuestión compleja que requiere autocrítica y una actitud que implica aprender, no cuestionar, reconocer y actuar, ¿no? Aprender significa leer y escuchar las voces que hablan en primera persona sobre la opresión que sufren sin cuestionar sus experiencias, ¿no? Partir de la base de que tu posición te sitúa en un lugar desde el que no puedes comprender bien las dinámicas de la desigualdad por ese eje, ¿no? Porque no lo has sufrido, porque seguramente no le has prestado atención cuando ocurría en tu entorno y porque a veces nos cuesta comprender cómo pueden llegar a afectar ciertas actitudes que se pueden considerar, perdonar, no puedo seguir leyendo, no sé si alguien puede leer, menores, perdón, sobre un dolor acumulado en el tiempo, ¿no? Bueno, la charla que, bueno, creo que podría abrir, no nos vamos no quería centrarme tanto en el tema del privilegio, pero creo que es también como muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer, ¿no? Desde las posiciones a veces privilegiadas que ocupamos, ¿no? Y bueno, en este libro de María Rodó, si alguien quiere un poco indagar más, bueno, pues ella profundiza. Vale, y creo que lo voy a dejar aquí. La verdad es que no sé cuánto tiempo llevo, creo que bastante. Así que si os parece, para no enrollarme, disculpar, porque es un tema que yo ya justamente estaba antes preparando, le decía a mi compañera, "Jo, terminé la tesis en el 2016, también la verdad es que es un tema que me apasiona, pues bueno, pues podría estar aquí hablándoos mucho, pero creo que bueno, que es mejor que hagamos un tiempito para escucharos y para tener diálogo.